Bendito y soberano Padre Celestial que para siempre vive. Gracias le damos, Señor, en esta hermosa tarde, por permitirnos, Señor, la vida y por permitirnos, Señor, llegar en esta parte, Señor, del mundo a lo que es el día santo. Gracias, bendito Dios, por las bendiciones recibidas durante toda esta semana. Así también, eterno Dios, le pedimos por el perdón de nuestras culpas. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a hacerle hijos fieles, Señor. Así, Padre Santo, le pedimos de su asistencia, Señor, en esta clase, Señor, en esta reunión, Señor, que sea de provecho para cada uno de nosotros, para que podamos, Señor, aprender más de tu palabra, Señor, y así también dar a conocer, Señor, y darnos a entender el mensaje, Señor, que tú a tu Hijo, Señor, dele palabras, dele sabiduría, y a nosotros, Señor, regala los entendimientos, Señor, que nuestro oído, Señor, esté presto, Señor, a escuchar los consejos. Padre, todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, mis hermanos. Pues hace 15 días, hermanos, empecé a tener muchos problemas con la señal del internet, con el Wi-Fi. Y quiero comentarles que realmente han sido 15 días muy complicados para mí en ese sentido, porque constantemente he estado teniendo muchos problemas con la señal del internet. Y bueno, pues le he pedido a Dios, hermanos, que en esta, que en esta tarde no tengamos problemas otra vez. Confío en Dios que no sea así, porque, bueno, pues la clase que vamos a ver hoy es la clase que teníamos pendiente desde hace 15 días. Y bueno, pues el viernes pasado ustedes también tuvieron tuvieron una reunión también con el gobierno de la iglesia de El Salvador. Así que, bueno, pues vamos a dar inicio con nuestra clase. Me da mucho gusto saludarlos. Y antes me gustaría preguntarles, hermanos, si han podido practicar el tema del sermón textual, si han seguido haciendo ejercicios, ya algunas semanas de que vimos ese tema, quizá también en ustedes hayan madurado algunas ideas. ¿Qué les ha parecido? O quizá alguno incluso ya hasta se haya lanzado, ¿verdad? A predicar un sermón textual en la iglesia y bueno, que nos pueda compartir su experiencia. Sí, hermano, en esta parte sí, nosotros pues yo, principalmente yo pues digamos digamos, he estado practicando esa parte, incluso pues he tomado ahí digamos esa iniciativa de poder digamos tal vez ya no utilizar muchos versículos, ¿verdad? Entonces con 2, 3 versículos pues entonces pues practicar digamos 20 minutos, 25 minutos cuando son los cultos de oración principalmente en aquellos tiempos así más, digamos, cortos, ¿verdad? Pero sí, hermano, yo he sentido que me ha ayudado y me siento, digamos, contento, digamos, de poder, digamos, ver practicado, digamos, el sermón textual que nos ha enseñado, ¿verdad? Sí, yo sí he estado practicando esa parte, hermano. Solo eso, hermano, gracias. Paz, hermano Edra. Paz, bueno, de mi parte, hermano, bueno, el propósito no, de estar acá, de estar en estas reuniones es para aprender, ¿no? Aprender cosas nuevas, cosas que quizás no sepamos, ¿no? En este caso no sería, pues, el sermón textual, ¿no? Bueno, creo que para la mayoría, bueno,
de mi parte. Era nuevo, hermano, pero es siempre importante, ¿no? El llevarlo a la práctica, ¿no? Hacer el intento, ¿no? Para que pues hayan esos frutos, ¿no? Que este tiempo, ¿no? Que nosotros le dedicamos, ¿no? A este estudio, pues que se den pues esos frutos a la práctica, ¿no? De mi parte, yo pues, pues tengo, ¿no? Digamos, esa iniciativa, ¿no? De estudiar, ¿no? Hacer otro tema, no solo que el que usted nos dejó, que nos había dejado de tarea, sino que repasar, ¿no? De una manera llevarlo a la práctica para que así pues podamos, ¿no? Llevarlo, ¿no? La grey, ¿no? Para que pueda ser de una u otra manera de bendición para la iglesia, ¿no? Y pues ese es el propósito, ¿no? Especial, ¿no? Que para que nosotros aprendamos acá y pues lo llevemos a la práctica todo aquello que lo aprendemos. Que si este es mi comentario, Manuel, solamente. Muchas gracias, hermano Hernán y hermano Mike. Agradezco mucho sus comentarios. Para mí también me estimula mucho, ¿verdad? El saber que esto es algo que está influyendo positivamente en el ministerio de ustedes y en el servicio que realizan en la obra de nuestro Dios. No sé si alguien más quisiera hacer un último comentario, hermanos, antes de empezar con la presentación de esta tarde, de esta noche para ustedes. Sí, hermano, bueno, yo de mi parte, hermano, lo que he hecho, el, el sermón textual, hermano, lo he agrandado un poco más, en modo así eh, como está ordenada en la escuela, pero siempre no utilizando demasiados versos, nomás dos versos, sacando lo que es el texto, el propósito y según el orden de la escuela. Y al final, eh, un propósito, una reflexión. Muchas gracias, mi hermano David. Gracias por compartirnos esta experiencia. Valoro mucho lo que usted también nos comparte. Bueno, pues gracias a Dios, hermanos. Hermanos, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, hermano. Sí, hermano, sí se ve. Muy bien. Pues vamos a dar inicio con nuestra exposición en esta tarde, con el favor de Dios. Y bueno, pues lo que vamos a ver en esta tarde es lo que ya no pude compartir por el tema del internet hace 15 días, se me fue la señal. El sermón temático, hermanos. En la práctica, pues este sermón es el más básico, vamos a decir lo que es como el más utilizado todavía en muchos lugares. Y pienso que probablemente es el sermón, hermanos, que ustedes ya más dominan. A diferencia del sermón textual y del sermón expositivo, que es el que continuaría después de esta clase, en este tema, en lo que corresponde al sermón temático, me gustaría solamente ocupar una clase. ¿Por qué razón? Porque ustedes ya saben de qué se trata, pero lo que vamos a ver aquí son pues algunos principios que nos pueden ayudar a optimizar realmente la exposición cuando exponemos con un sermón temático. En el sermón textual utilizamos dos clases. Yo creo que en el expositivo, que sería el último tipo de sermón que revisaríamos en el curso, vamos a necesitar dos clases también. Pero en esta yo creo que vamos a aclarar algunos puntos y que con esta clase va a ser suficiente. Bueno, pues partimos de una pregunta básica, hermanos, ¿verdad? La pregunta básica es, ¿qué es un sermón temático? ¿Verdad? Y la definición, hermanos, perdón, la definición del sermón temático es que es aquella exposición que basándose en el manejo de un tema específico, utiliza varios pasajes que refieren dicho tema. Hermanos, el sermón temático es uno de los más usados por los predicadores.
En ocasiones se malentiende un poco este sermón porque se piensa que su trato se reduce a hilvanar una serie de textos que más o menos hablan de un mismo asunto, ¿verdad? Es decir, a que voy a hablar de la vida eterna y me voy a agarrar en la concordancia y voy a revisar en la concordancia cuáles son los pasajes que hablan de la vida eterna, ¿no? En muchas ocasiones a eso se reduce lo que es el sermón temático. Sin embargo, hermanos, lo que vamos a revisar es que eh, la predicación temática exige una adecuada selección de los textos y además también un balance que permita una exposición que sea coherente con el asunto. Ya lo mencionaba hace un momento, hermanos, es muy frecuente que en la elaboración de este tipo de sermón se limite al uso de la concordancia bíblica para obtener el material de la predicación. A veces, cuando no está la concordancia, se usan las referencias bíblicas que los mismos pasajes nos presentan, ¿no? Si nosotros tenemos como uso la versión Reina Valera 1960 o la revisión 1909, la versión antigua, ambas versiones tienen pasajes de referencia. Entonces, a menudo también esa es otra forma en la que pues se van hilvanando, se va armando este sector, ¿no? Y bueno, hermanos, aunque esto sí puede ser un primer paso, quiero decirles que definitivamente no es el todo de este tipo especial de sermón, ¿no? Entonces, lo que hoy vamos a ver, mis hermanos, son los aspectos que, que hay que tomar en cuenta para la elaboración del sermón temático. Los aspectos que se deben de tomar en cuenta para la elaboración del sermón temático. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí, hermanos? ¿Me siguen? Bueno, pues aquí tenemos otra pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo seleccionar los textos para este tipo de sermón? ¿Cómo seleccionar? Yo voy a predicar, ya decidí que el tipo de predicación que voy a presentar, que voy a preparar, es una predicación temática. ¿Cómo voy a seleccionar los pasajes bíblicos que voy a utilizar? ¿No? Y bueno, algunos puntos, hermanos. El primer punto es, primero, elija con claridad el asunto o tema que va a tratar y enuncie o escriba el propósito en una oración completa, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, alguien podría decir, hermano, yo voy a hablar acerca de la vida eterna, ¿sí? Pero hablar de la vida eterna, hermanos, es hablar de, de diferentes posibilidades, de diferentes objetivos. Yo puedo hablar de la vida eterna diciendo cómo se obtiene la vida eterna, enseñarle a la iglesia cómo se obtiene la vida eterna, uno. U otro propósito es cómo será la vida eterna, ¿sí? Bueno, tenemos que con claridad escoger el asunto, hermanos, el asunto que se va a tratar. Y en nuestro borrador, el documento en el que vamos a hacer nuestro bosquejo, lo primero es que vamos a escribir cuál es el propósito de nuestro sermón, de nuestra predicación. ¿Sí? Esto nos ayuda, hermanos, a no ser muy generales en el trato del tema, ¿verdad? Sino a definir sobre este tema qué es lo que nosotros queremos. Siguiente punto, hermanos. Bueno, déjenme escribir un ejemplo. Voy a quitar de momento esta presentación. Voy a quitar la presentación
y voy a abrir un cuaderno, un archivo de trabajo, ¿sí? Como, como la vez pasada, ¿no? Para que vayamos teniendo eh, una especie de taller y para que ustedes también puedan ir trabajando en un bosquejo en tiempo real, ¿sí? Bueno, aquí acabo de abrir un archivo, ¿sí? Y el primer punto que les dije, hermanos, es escoger con claridad el asunto que se va a abordar, ¿sí? Entonces vamos a poner esto, el tema general. Tema general. El tema general es la fe. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad, hermanos? Sí, un poco pequeño, pero sí la vemos. Ah, muy bien. Déjenme hacerla más grande, mi hermano. ¿Ahí está mejor? Perfecto. Sí. Ok. El tema general es la fe, ¿verdad? Ese es el tema general, ¿sí? Y ahora hay que hacer lo que es la formulación del asunto. La formulación del asunto. La afirmación de la fe ante las diversas situaciones críticas de la vida del creyente. Ahí ya estoy siendo más específico, ¿verdad? Es claro que voy a hablar de la fe, pero estoy siendo específico. Vamos a ser más específicos. Formulación específica del tema a tratar. La fe ante las enfermedades graves. Entonces ahí ya tenemos nuestro tema, hermanos. Tenemos nuestro tema. Pero también tenemos ya un trabajo donde estamos formulando el asunto con un poquito más un trabajo un poquito más específico, ¿no? Formulación del asunto y formulación específica del tema a tratar, ¿sí? ¿Y qué más tenemos que poner, hermanos? Bueno, lo que les decía hace un momento en la exposición, propósito específico del sermón. Esto no es absolutamente indispensable, hermanos, que lo hagamos en computadora. Digo, si ustedes tienen la oportunidad de manejar la computadora o una tableta, está fabuloso. Yo pienso que un lapicero y una libreta son herramientas suficientes junto con nuestra Biblia, pero lo que les estoy enseñando más que nada son los pasos, ¿verdad? Propósito específico del sermón. Orientar con base en el consejo bíblico. Orientar con base en el consejo bíblico. ¿Cuál debe ser la actitud? Actitud de fe del creyente ante una enfermedad grave. ¿Sí? Ahí ya tienes un propósito. Vas a hablar de la fe, mi hermano, o van a hablar ustedes, bueno, estamos en este ejemplo, ¿verdad? De la fe, pero ya tenemos un propósito. ¿Ante quién? Vamos a hablar acerca de las enfermedades graves. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos, en este punto? ¿Vamos bien? Bueno, Sí, yo pienso que vamos bien, hermano. muy bien, mi hermano.
Vamos a retomar la presentación y eventualmente vamos a ir regresando al archivo de trabajo. ¿Sí? Ahora, vamos en este punto, hermanos, de elija con claridad el asunto o tema que va a tratar y enuncie o escriba el propósito en una oración completa. El siguiente punto, hermanos, dice, una vez determinado el propósito, dedíquese a la búsqueda de los pasajes que se ajusten de manera clara a la intención de su tema. ¿Sí? Siguiente punto, cada uno de los pasajes elegidos pueden tener una extensión de uno o de más versículos. ¿Sí? En cualquier caso, procure que los pasajes no sean demasiado extensos, salvo en los casos donde realmente se requiera. Bueno, pues aquí ya estamos en el punto de escoger los pasajes, hermanos, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta estas indicaciones. Ajá. Siguiente, dice, seleccione un mínimo, y aquí este es un punto importante, seleccione un mínimo de 3 y máximo de 6 pasajes. Esto ayudará a coordinar adecuadamente el trato del tema y los textos con el manejo del tiempo. ¿Sí? Ordene los pasajes seleccionados de manera progresiva, tratando de seguir una secuencia lógica, y compruebe que el orden de los pasajes atienda a un desarrollo gradual del propósito de su tema. ¿Sí? Bueno, vamos al archivo de trabajo. Aunque yo maneje el archivo, me parece que lo más interesante es que vayamos armando juntos esto, ¿verdad? Entonces estamos en el siguiente punto, hermanos, que es selección de los pasajes bíblicos. ¿Sí? Y bueno, ya leímos que hay una regla, hermanos, ¿no? La regla es mínimo 3 y máximo ¿cuántos, hermanos? De 3 a 6. De 3 a 6, así es, entre 3 y 6. Aquí puse 6, vamos a poner 4, hermanos. Estamos dentro de la regla. Y bueno, les voy a pedir su ayuda, hermanos. Vamos a seleccionar 4 pasajes y les voy a pedir que sean ustedes quienes me apoyen en la búsqueda de estos 4 pasajes. Tenemos ya aquí, tienen ustedes en la pantalla el tema que se va a tratar, el tema general, la formulación del asunto, la formulación específica del tema y el propósito. Con base en esto, ayuden a buscar los textos. Hermano, ¿Sí, mi hermano? una pregunta. Cuando nos referimos a los pasajes, ¿el pasaje puede llevar 2, 3 versículos o definitivamente tendría que tener un solo versículo? Es lo que comentaba ahorita, hermano Miguel. Puede ser un solo versículo o pueden ser varios versos. Puede ser un pasaje. De hecho, un pasaje son varios versos. Pero sí hay una regla de que tratemos de que no sean muy largos. Tenemos, hermano, lo que dice Hebreos 11:7. ¿Qué dice? A ver, sin fe es imposible agradar a Dios? ¿O qué dice? No, hermano? dice por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de las cosas que aún no se veían, con temor, dice, aparejó el arca en que su casa pues se salvase. Está Hebreos. hablando, hermanos, de la fe. 11:7. Bueno, vamos a incluir varios pasajes. Hebreos 11:7. Ok. Sigamos buscando, hermanos. Hebreo 11:1. Verso 1 es enfático, hermano.
Hebreos 11:1. Ajá. ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que no se espera, convicción de lo que no se ve. Bueno, ya tenemos dos propuestas, Hebreos 11:1 y Hebreos 11:7. ¿Qué más? ¿Cuál más bien? El 11, 2 y 3, me parece que están también, digamos, el una afirmación y también la otra, digamos, de igual manera, afirma. Ok. ¿Qué más, hermanos? ¿Cuál otro? Ahora, hermanos, miren, hay que identificar algo. Las tres citas bíblicas que tenemos son de Hebreos. Hermano, Porque, perdón, mi hermano Miguel, porque Hebreos es sí, ese capítulo habla de la fe, ¿verdad? Ahora, hay un tipo de sermón que vamos a ver que se llama sermón expositivo. Cuando veamos el sermón expositivo es exponer sobre un pasaje. Vamos a suponer que vamos a agarrar el tema de la fe y podemos agarrar del 1 al 7 y en ese pasaje vamos a desarrollar nuestro sermón. Pero en la práctica, los sermones textuales, hermanos, no sé en El Salvador y con ustedes cómo sea, pero aquí en México los sermones textuales son un poquito de un libro, de otro y de otro y de otro, son de diferentes libros. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, por ejemplo, si agarráramos todos los de Hebreos, por ejemplo, Hebreos 2, 3, 7 y así, más bien me gustaría que reserváramos esto para el sermón expositivo, que tiene esa dinámica. Hermano Esdras, Eh, ¿verdad? Perdón, hermano Josué, mi hermano Miguel, primero que tenía la palabra, que estaba yo ahorita platicando, y después, si gusta usted también tomarla. sí, hermano, como allí la formulación específica del tema, tratar la fe ante las enfermedades graves, ¿verdad? Podríamos meter lo que es Lucas capítulo 8, verso 33, de la mujer sobre flujo de sangre, y cuando le habla sobre que la fe de ella es la que la había librado. ¿Qué pasaje es? Lucas capítulo 8, versículo 43. Lucas 8:43. Ok. Hermano Josué, adelante. Sí, no, hermano, es que los escuchaba así un poquito y me estaba, pero era la señal mía. Solo tenía dudas que si tenía que ser del mismo libro, pero ya usted ahorita lo explicaba. Creo, hermanos, que en Romanos también nos habla de la fe. Romanos 1:17 o 7, no sé si es el verso 7 o el 17. Voy a corroborar, hermano. Por favor. Hermano Miguel, ¿está seguro que es el verso 43? Porque el verso 43 nada más menciona que la mujer estaba enferma, pero no habla acerca de la fe. A lo mejor podría ser del 43 al 48. Sí, hermano, de mi parte, Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Es el 48, hermano. O sea, es el 48 que dice, Jesús dijo, me ha tocado a alguien, porque, ¿no? Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es el 48. Ok. Lucas 8:48 y Romanos 1:17. Ok. ¿Cuál otro, mis hermanos? De la duda de Pedro, hermano. A ver, échenle, hermanos. Es capítulo 14 de Mateo, si no mal recuerdo.
verifico la cita. Capítulo 14, versículo 31 de Mateo. A ver si lo quieres leer, mi hermano Miguel. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabólo de él y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué cita es? Mateo 14, 31. 31. Ok, voy a escribirlo, ¿ah? En Hebreos 11:6, hermanos, vemos la importancia, lo importante que es la fe. Así es, hermano. Permítame terminar de escribir este pasaje, y nos vamos a aquel. ¿Cómo dice el pasaje, hermano? Dice Hebreos 11:6, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Galar- galar- galardonador de los que le buscan. Ujú. Ok. ¿Les parece bien con 4 o buscamos otros 2 más? Ahora, hermanos, esto es un ejercicio. Estoy seguro que ya haciendo un trabajo detenido de buscar textos bíblicos, seguramente encontraríamos pasajes más adecuados, ¿verdad? Ahorita lo que me interesa mucho es que vayan ustedes conociendo que hay un proceso también para elaborar este sermón temático, ¿no? Pero hay pasajes más adecuados. Bueno, aquí ya tenemos 4 versículos. Recuerden ustedes que hay este, eh, que hay un lineamiento, ¿verdad? Mínimo 3, máximo 6. Esto es un tema, hermanos, con el que se ha batallado, porque, por ejemplo, en los sermones de repente, pues encontramos que hay hermanos que utilizan una cantidad muy grande, muy elevada de pasajes bíblicos, ¿verdad? Son estilos, ¿verdad? Pero bueno, aquí no, la intención no es criticar los estilos, más bien aprender a hacer las cosas de una manera un poquito con más, con mayor conocimiento, ¿no? Bueno, vamos a la presentación otra vez. ¿La ven, hermanos? ¿Ven la pantalla? Sí, hermano. Sí. Bueno. Ahora, no solamente se trata de seleccionar los textos bíblicos, no solo se trata de eso. Se trata de establecer algunos criterios. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, un criterio interesante. El criterio es ordene los pasajes seleccionados de manera progresiva. Ordene los pasajes seleccionados de manera progresiva tratando de seguir una secuencia lógica. Dice, compruebe que el orden de los pasajes atienda a un desarrollo gradual del propósito del tema, ¿verdad? Esto es importante, es lo que les comentaba, hermanos. No es un tema nada más de decir,
ya tengo los versos bíblicos, sino que tenemos que hacer pues una revisión, ¿verdad? De que sean los textos bíblicos más adecuados, que sean los textos bíblicos más apropiados para el tema que yo estoy buscando, que yo estoy intentando exponer y que antes que exponer estoy intentando preparar, ¿sí? ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Algún comentario? ¿Hasta dónde vamos? ¿Vamos bien o me regreso tantito, hermanos? ¿O alguna pregunta, mis hermanos? Hasta ahorita todo entendible. ¿Sí? Yo, Adelante, hermano. Creo que hay una pregunta. hermano Esdras. Sí, hermano. Yo no Lo pude- lo escucho un poco lejos, hermano. Ahora, hermano, es que tengo problemas con... ¿Me escucha ahora, hermano? Sí, lo escuchamos. Ok, no, solo quería saber, hermano, qué tipo de sermón sería, porque así me lo escribo, porque yo no pude estar desde el inicio. Este es el sermón temático. Este es el sermón temático, así es. Bueno, vamos al siguiente punto. Ya tenemos algunos pasajes bíblicos, ¿verdad? Ahí ya llevamos un avance. Viene la siguiente pregunta, mis hermanos. ¿Cómo estructurar el sermón? Ya escogí mi tema, ya delimité el propósito de mi sermón, ya formulé el objetivo, ya encontré los pasajes bíblicos con los que voy a trabajar el sermón. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo estructurar el sermón? Bueno, pues el primer aspecto, hermanos, de cómo estructurar el sermón es, recuerde que el propósito formulado servirá de guía en el trato del tema. El propósito formulado servirá de guía en el trato del tema. De cada uno de los pasajes ya ordenados, extraiga la idea central. Elabore cada una de estas ideas centrales en una oración completa. Verifique si se mantiene un orden progresivo entre los textos. No olvide que el propósito del tema es la guía que determina el orden de los textos. Desarrolle cada idea central en un argumento más amplio. Bueno. Vamos a ir por partes, ¿verdad? Dice, de cada uno de los pasajes ya ordenados, extraiga la idea central. Vamos a pasar entonces a los textos bíblicos y vamos a verificar si ya los tenemos ordenados. Aquí la ventaja es que el texto bíblico lo tenemos escrito, ¿no? Por ejemplo, Lucas 8:48 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo los ordenaríamos, hermanos? El último sería el primero, pienso. El último sería el primero. ¿Por qué, hermano? Porque hace referencia de
de la fe, ¿verdad? O sea, qué tan importante es tanto para el creyente como delante de Dios. Entonces, tal vez hablar primero de la fe, ¿verdad? O sea, del significado, de lo importante que es. Bueno, puede ser una buena idea lo que usted comenta, hermano David. Yo estaba pensando al revisar los textos que ustedes escogieron, que quizá el pasaje que está en tercer lugar podría ser el primero. ¿Por qué? Porque el propósito del sermón es orientar cuando hay una enfermedad grave, cuando hay una crisis, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando hay una crisis, lo que sucede en muchas personas es que empiezan a dudar, ¿sí? Entonces, por eso estaba yo pensando que el tercero pudiera ser el primero y que lo pudiéramos poner incluso como un ejemplo para introducir el tema, ¿no? Algo así, por ejemplo. Algo así, todas las personas somos susceptibles a padecer una enfermedad grave. Grave y enfrentar en esa situación una crisis de fe, ¿no? Y ahí podría entrar incluso, podría entrar el ejemplo de Pedro, ¿no? Porque Pedro lo que vive es una crisis de fe cuando ve el mar embravecido, ¿no? Yo pensaría que esa pudiera ser una forma de iniciar, hermanos, ¿sí? Todas las personas somos susceptibles a padecer una enfermedad grave y enfrentar en dicha situación crisis de fe. Crisis de fe, ¿verdad? Y ahí tenemos un texto bíblico, ¿no? Bueno, ya tenemos ahí un ejemplo. ¿Cuál pudiera ser el segundo, hermanos? Romanos, hermano. 1:17, pienso yo. Romanos 1:17. ¿Por qué? Pues yo pienso, hermano, bueno, no sé, va, pero como allí, hermanos, lo que dice, no, digamos, el primer punto está hablando, no, que cuando, digamos, estamos en una crisis, no, pues debemos, no, de buscar una ayuda, no, buscar una ayuda, no. Entonces, lo que dice, no, Romanos 1:17, más el justo por fe vivirá. O sea, que si nosotros tratamos, no, de buscar, no, la fe, no, una solución, digamos, a esa crisis, pues vamos a vivir, ¿no? Eso. O puede ser porque por último, ¿no? Puede ser, incluso también lo que el hermano David comentaba puede ser una buena idea. Lo que también comentas, hermano Mike, puede ser. Aunque a mí en lo personal me convence más el que está, Lucas 2:48, así como está. Aunque a mí, ¿Por qué? Porque dice Lucas 2:48, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. En momentos de enfermedad, lo mejor que podemos hacer es buscar al Señor. Solo en Él hay salvación y sanidad, ¿no? Y ahí ya tenemos otro ejemplo, ¿no? Solo en Él hay salvación y sanidad.
Seguimos con Romanos. A lo mejor Romanos aquí entraría, ¿verdad? La fe es la convicción que nos permite seguir adelante con la promesa de la vida eterna, a pesar de las enfermedades físicas. Tener fe significa depositar nuestra confianza en Dios. Bueno, ustedes también pueden tener ideas diferentes. Les decía, yo los comentarios que ustedes hacen están bien, hermanos, y a lo mejor ustedes podrían desarrollarlo, ¿no? A mí me gustó así, vamos a ponerlo, me gustó así. Hice nada más una pequeña variación que era en el punto de poner en primer lugar el caso de Mateo 14:31. Bueno, ya ordenamos los pasajes, ¿no? Ese es el primer punto, que ya ordenamos los pasajes. ¿Sí? Ahora, no solamente ordenamos los pasajes, sino que también estamos sacando una idea central, una idea que se extrae del texto bíblico, ¿verdad? ¿Qué tenemos que verificar? Que las ideas vayan en progresión, ¿verdad? Que vayan en un orden coherente, ¿sí? Y después, hermanos, dice que vamos a desarrollar cada idea central en un argumento más amplio. ¿Cómo lo podríamos argumentar más ampliamente? Ayúdenme a desarrollar la idea del punto 1 ya más ampliamente. ¿Cómo sería? Hermano, Sí, Miguel, adelante. yo normalmente cuando hablo de la fe y en los momentos más duros, pongo un ejemplo. Y cuando el sol se oculta a través de las nubes negras, oscuras de tormenta, el sol no deja de existir. Solo se pone, las nubes lo ocultan, y los rayos de luz no dejan observarlo. Entonces, cuando hablo, en ciertas oportunidades, cuando he tenido el momento de hablar sobre la fe, a veces los problemas hacen, en ocasiones, hasta los más fuertes, dudar. Y las dificultades más grandes hacen opacar esa luz del sol de justicia. Y pongo ese ejemplo de que el sol a veces es oculto, es tapado por las nubes de tormenta, de oscuridad, pero no desaparece. Y cuando se pasa la tormenta, la luz del sol nuevamente brilla y nos puede reflejar. Me gustó tu comentario, Miguel. Lo que pude captar lo estoy escribiendo, ¿verdad? No desaparece, ahí estamos ampliando, ¿no? Algo que yo veo, por ejemplo, en el caso de Jesús, es que Jesús no castiga severamente a Pedro por su falta de fe, ¿verdad? El Señor extendió su mano hacia Pedro cuando su fe fue quebrantada. Mi cargador. Espérate.
Este es. Ajá. Otra idea, ¿no? El Señor extendió su mano hacia Pedro cuando su fe fue quebrantada. De la misma manera, Dios tiene ternura con nosotros y nos extiende su amor en los momentos más complicados. Algo así, ¿no? Podemos ver el ejemplo de Job, hermano. Pero ese ya sería otro pasaje, ese ya sería otro pasaje bíblico, hermano. Muy bien. Sí, o sea, sí se puede agregar otro pasaje, porque es entre 3 y 6, pero aquí lo que tenemos que hacer es desarrollar las ideas del pasaje en cuestión, del pasaje en el que estamos. Sí, sí, Ujú. muy bien. Bueno, vamos al punto 2. ¿Alguna idea, mis hermanos? Sí, aquí es importante, ¿verdad? Traer, digamos, según yo lo veo de esta manera, hermano, es importante traer en recuento lo que la mujer, digamos, buscó los medios terrenales y no encontrando los medios terrenales, su fe le dio para poder buscar al Señor Jesús y dentro de ella su fe, digamos, pues una vez encontrada, hizo todo lo posible para poder ir y tocar el manto de Jesús y ser sanada. Gracias, hermano. Muy buen comentario. Lo capté así como la mujer enferma tuvo fe suficiente para buscar a Jesús a pesar de las adversidades. Nosotros debemos hacerlo. Esa es una idea, ¿no? ¿Qué otro punto podemos desarrollar, hermanos? Debemos hacerlo, hermanos, o tomar el ejemplo de estas personas, a seguir, al igual que ellos. Sí, y esa es la idea, tomar el ejemplo de esta mujer, por eso está el pasaje. Pero ¿qué más podemos poner de este pasaje, hermano? Solo en el Señor y en Dios encontramos salvación y solución a nuestros problemas, sanidades materiales y espirituales. Solo a Él podemos recurrir. Otra idea quizás podría ser, hermano, de que Dios busca sinceridad dentro de nosotros, que declaremos las necesidades que tenemos y que así mismo cuando Él obre, que nosotros mismos con nuestra boca las hagamos ver que Dios obra en sus hijos, porque como Jesucristo preguntó quién lo había tocado, sabía perfectamente quién había tocado, quién era la persona que había llegado y por medio de la fe había nada, pero Él quería que la mujer declarara y que viera las personas que lo rodeaban, de que ella arriesgó todo, incluso poder ir a prisión, poder ser apedrada por las circunstancias en que ella se encontraba, de que no podía tocar a nadie, ni acercarse a nadie, porque ella era inmunda en ese momento para toda la sociedad de ese tiempo. Ok. Me gustó el punto cuando comentaste, mi hermano, a Dios le agrada que nosotros nos acerquemos ante Él
con sinceridad para decirle nuestras necesidades. Bueno, vamos al siguiente punto. La fe es la convicción que nos permite seguir adelante con la promesa de la vida eterna a pesar de las enfermedades físicas. ¿Qué podríamos argumentar ahí, hermanos? Algo importante que considero que es de tenerlo muy en cuenta es de que el hecho de tener fe no significa que los resultados siempre van a ser en esta vida, ¿verdad? Porque allí en el versículo y pues compaginando con el comentario que usted daba, dice que el justo por fe vivirá. Puede ser en esta vida, claro que sí, pero también obviamente su justicia lo hará salvo, ¿verdad? Al final. Sí, muy bien. En esa idea puse por eso, hermano, que fe significa reconocer la soberanía de Dios. Quien conoce lo que es mejor para nosotros. ¿Sí? ¿Qué más, hermanos? Aquí podríamos ver también lo que dice, pues, el justo por la fe vivirá. Es importante buscar la justicia para poder obtener la fe. Y así, pues, una vez teniendo la fe, pues nuestro Dios va a darnos, digamos, esa ser justo para encontrar la fe. Ahora, practicar la justicia para encontrar la fe. Y si no tenemos la fe, es necesario buscar a nuestro Dios, que Él nos puede dar esa fe genuina para nosotros. Gracias, hermano. Yo puse algo así, ya lo están leyendo. Recordemos que las adversidades en esta vida preparan nuestro carácter para la vida eterna. Eso también es importante mencionarlo. Bueno, vamos al punto 4. Tener fe significa depositar nuestra confianza en Dios. ¿Qué podríamos poner? Que al final de todo, hermano, todo lo que hayamos hecho en esta vida y hayamos obrado de la mejor manera, pero si al final de todo no hubo ni un grano de fe en nuestro creer, en nuestro accionar, prácticamente no hicimos nada, todo fue en vano. Ok, Miguel, pero hay que pulir eso, porque acuérdate que tenemos un propósito. Miren, o sea, estamos hablando de la fe, pero no estamos hablando de la fe en general. Estamos hablando de un tema en el cual vamos a orientar con el consejo bíblico cuál debe ser la actitud de fe del creyente ante una enfermedad grave. Ajá. Entonces, tu tema está bien, pero hay que trabajarlo más. ¿Cómo lo aterrizamos para que se vaya adaptando a este tema? ¿Sí me explico? Porque miren, a veces, si no lo hacemos así, a veces predicamos sermones que lejos de orientar lastiman, ¿no? Si le decimos a una persona, sabes que estás bien enfermo, pero pues tú tienes que tener fe, ¿verdad? Porque si no tienes fe, le estás fallando a Dios, pues lejos de orientar y lejos de ayudar, le estamos dando con un martillo en la cabeza. Entonces, ¿cómo adaptamos estas ideas?
Eso es lo importante. Hermano Josué, adelante. Sí, yo diría, hermano, viendo ahí lo que ya se narraba y lo que dice el verso, que aunque los miedos parecieran tan grandes, debe existir esa pequeña confianza, porque la fe, pues, es gradual, ¿verdad? Va de poquito en poquito hasta que se logra expandir los miedos y todas esas cosas que a veces pueden estar en nosotros. ¿Verdad? Podemos confiar que nuestro Dios es más grande. Así es. Me gustó esa parte. ¿Alguien más, hermanos? Hermanos, no se queden con ganas de opinar. Aquí todos estamos aprendiendo. Yo estoy con ustedes aprendiendo y recordando cosas muy valiosas para mí. Entonces, que nadie diga, ay, no quiero opinar porque a lo mejor el hermano me va a decir que no está bien. No, pues aquí nadie sabe, todos estamos aquí para aprender, así que no se queden con esas ganas. El que participa aprende. Sí, gracias, hermano. Pues yo digo, hermanos, que la fe de nosotros debe ser, hermanos, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta el día, hermanos, que pues, recibiremos esa sanidad de parte de Dios. Bueno, ahí ya tenemos, hermanos, ya tenemos aquí un trabajo, hermanos, ¿no? O sea, desde que empezamos desde el tema, desde que escogimos los textos bíblicos, ya tenemos aquí un desarrollo de varias ideas de un sermón. Ahora, fíjense, noten ustedes, hermanos, que el sermón temático también tiene un trabajo. O sea, generalmente lo que hacemos, hermanos, lo que antes hacíamos y lo que muchos predicadores hacen es el tema de la concordancia nada más. Y así, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, también implica implica un trabajo, hermanos. Y bueno, pues es un trabajo interesante, ¿no? El hecho de empezar a trabajar en esta temática. Bueno, vamos a la presentación, ya esto ya lo vimos. Dice, mantenga la progresión del tema. Recuerde que el propósito formulado servirá de guía en el trato del tema. Extraiga la idea central. Elabore cada una de estas ideas centrales en una oración completa. Prácticamente esto ya es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Siga manteniendo la progresión del tema, cuidando que cada argumento contribuya al desarrollo del sermón, ¿sí? Como si se tratara de un rompecabezas que se va armando hasta lograr la imagen completa. G. Ahora, con el propósito del tema como cabecera, enliste cada uno de los textos con su argumento correspondiente. Así el propósito y cada uno de los argumentos formarán la estructura del sermón. Con base en el punto anterior, dice, con base en el punto, elabora un bosquejo de prueba que le muestre cómo ha de quedar el ordenamiento y desarrollo del tema. Bueno, vamos para allá. Vamos para allá. ¿Sí se está entendiendo, mis hermanos? Sí. Ok. No voy a borrar esto, pero lo voy a copiar más abajo para que vayamos viendo cómo se va trabajando. Bosquejo del tema.
Este va a ser nuestro bosquejo. Aquí ya en el desarrollo, hermanos, en el desarrollo, por ejemplo, yo quitaría, por ser un bosquejo, quitaría el texto bíblico, nada más dejaría la cita. Así, lo dejaríamos así indicado. Ya este sería el bosquejo. Dios mío. Este sería el bosquejo, así quedaría, ¿no? Es así como una labor de, como de pulir un poquito el trabajo, así quedaría. ¿Vamos bien, hermanos? Ya lo quité, pero se los voy a mandar. O sea, a ver, vamos a ponerlo otra vez para que lo puedan checar rápidamente. Ese será el bosquejo. Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Algo cómo se les está haciendo ahorita? ¿Difícil? ¿Sencillo? Entendible, hermano, sí. Ok, muy bien. ¿Para todos, hermanos? ¿Entendible? Sí, hermano, solo una pregunta. Este bosquejo no lleva conclusión, como el otro, como el textual. No, es que no hemos terminado. O sea, vamos por etapas. Ya. No hemos terminado todavía. Ok, buena pregunta, mi hermano. Buena pregunta. No hemos terminado todavía. Sí, sí lleva conclusión y sí lleva introducción. Así es.
El micrófono, hermano Esdras, lo tiene desactivado. Sí, muchas gracias. El siguiente punto es cómo desarrollar el sermón. ¿Sí? Esa es la pregunta. Bueno, ya tenemos la estructura del pasaje, que es el bosquejo, ¿verdad? Y bueno, pues partiendo, hermanos, del bosquejo preliminar, vamos a extender de la manera que consideremos apropiada. Partiendo del bosquejo preliminar o bosquejo de prueba, dice, extienda la parte o partes que usted desea explicar más. Incluso, hermanos, aquí se pueden hacer párrafos cortos que desarrollen los aspectos internos de cada uno de los argumentos ya escritos. Punto B. Una vez que ha ampliado a su gusto los propios argumentos, elabore las frases de transición que habrán de conectar al primer argumento con el siguiente y así sucesivamente. Una frase de transición es una idea que enlaza un argumento y su cita bíblica con la siguiente. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Las frases de transición deben ser ideas sencillas que no buscan tanto explicar, sino conectar un argumento con el otro. ¿Sí? Bueno, aquí me detengo porque el siguiente punto ya tiene que ver con el título, ¿no? Vamos a las frases de transición. Uh-huh. Aquí la frase de transición lo que nos propone es que hagamos algo parecido a esto. Esto es una prueba, ustedes lo pueden mejorar, ¿verdad? Fe es adversidad. La fe es probada en momentos de adversidad. ¿Sí ven la pantalla, mis hermanos? Sí. Bueno, aquí estoy poniendo otro título y lo que tenía como título anteriormente lo estoy poniendo como uno de los incisos. La fe es probada en momentos de adversidad. Por ejemplo, aquí está otra. La fe es reconocer que solo en el Señor hay salvación y sanidad. Y esta frase la voy a pasar abajo. Ajá.